Hola, hoy vamos a decorar este set de galletas especial para el Día del Padre. Vamos paso a paso. Antes de decorar quiero mostrarte todo lo que voy a usar para este set. Vamos a trabajar con 4 diseños: sombrero, lentes, bigote y moño. Voy a trabajar con glasa blanca de delineado y blanca para rellenar. Yo uso mi consistencia de delineado en manga y mi consistencia de relleno en bote, pero tú puedes elegir lo que te sea más cómodo. Te dejo en la descripción el link a las botellas que uso por si te interesan. También usaremos glasa negra de delineado y para rellenar. Tengo listo un punzón. No olvides servilletas, una base giratoria para ayudarte a decorar y por último una rejilla de deshidratador para colocar las galletas ya terminadas. Empecemos la primera parte, que es el relleno con glasa blanca. Aquí solo necesitamos la galleta de sombrero, lentes y moño, la glasa blanca, servilletas, mi base giratoria, mi punzón y mi rejilla. Lo demás lo quito de mi área de trabajo para tener más orden. En esta parte las 3 galletas se trabajan de la misma forma. Empezamos delineando con la glasa firme y después rellenamos con la glasa más fluida. Simplemente debes de ayudarte con un punzón para que quede bien parejo y sin burbujas. Como puedes ver, esta parte es muy sencilla. Si los delineados no te quedan perfectos o los rellenos tienen algunos detalles, no te estreses demasiado. Vamos a delinear de nuevo con negro todas las galletas y esto nos va a permitir arreglar cualquier detallito. Si tienes galletas muy chicas como este moño, después de delinear puedes rellenar las partes más delgaditas con la glasa de delineado para evitar que se formen cráteres. Cuando estén listas las 3 galletas voy a llevarlas al deshidratador por 15 minutos o dejaré que sequen al aire por 3 o 4 horas antes de continuar. Para la segunda parte necesitamos nuestras 3 galletas ya secas, la galleta de bigote y la glasa negra en las 2 consistencias. Empezamos con el bigote. Este es todo en negro y lo hacemos de una sola vez, delineando y después rellenando con la glasa fluida. Aquí de igual forma utilizo la glasa de delineado para evitar que se me formen cráteres una vez que la galleta seque. Con el punzón ayudo a que las esquinas queden bien definidas y la superficie lisa. Y por último vamos a darle vida al diseño con los detalles en negro. Esto le da definición y hace que todo el set se vea más coherente y completo. Aquí puedes ver cómo cada galleta cambia completamente solo con unas líneas. El moño se ve más marcado, los lentes se sienten reales y el sombrero toma forma. Yo estoy usando glasa de consistencia firme con boquilla fina número 2 para que los trazos sean más limpios. Recuerda dejar que la glasa blanca esté completamente seca antes de hacer estos detalles, así no se hunden ni sangran los colores. Esta parte es la más relajante para mí, porque ya solo tenemos un color y solo hay que seguir el contorno y disfrutar el proceso. Aquí en el sombrero, en la parte más delgadita, podemos usar la glasa de delineado para dar más soporte a la glasa de relleno. Y para el bigote, solo agregamos unas líneas para dar textura. Y listo, así quedó este set especial para el Día del Padre. Espero que te haya inspirado y te animes a intentarlo. Es ideal si estás empezando o si lo quieres vender, pues es muy rápida y fácil la decoración. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios cuál fue tu galleta favorita. Nos vemos en el siguiente.